¿Cómo te va, Mariana? Buen día. Tranquila la mañana. Mañana tranquila, sí, definitivamente. Bueno, nosotros tenemos que hablar de economía. Arrancó Sí, el nuevo esquema cambiario y lo que vimos sí. fue una suba del dólar. Venía ya subiendo de a poco, pero bueno, ayer vimos una suba de 20 pesos en el mayorista. ¿Qué ¿Mm? implica? Vamos a explicar qué implica que este nuevo esquema cambiario. Bueno, básicamente implica que, primero, la admisión del gobierno de que el esquema anterior de bandas no estaba funcionando, que el ajuste al 1% mensual había quedado muy corto en vistas a la inflación que se aceleró en la segunda mitad del año pasado, que se instaló en el 2% y terminó el último dato en el 2,5% de noviembre, y seguramente un número parecido va a ser, un porcentaje parecido va a ser el de diciembre. Y bueno, es el reconocimiento además de que es importante acumular reservas. Mm, Pedido del propio Fondo Monetario en su programa con la Argentina, y nada más ni nada menos que del prestamista de última instancia de la economía argentina, que es justamente Estados Unidos, ¿no? mm, Entonces me parece que esto es, digamos, abre una etapa nueva. No diría que es un nuevo programa, es una etapa nueva del programa económico, eh, que hace más, si querés, realista la evolución del tipo de cambio, y que, no hace, que hace que no nos sorprenda, ¿no?, esta suba de ayer, para justamente ajustar el tipo de cambio a una realidad más acorde con los tiempos, digamos. bien. Y particularmente vos decís, no nos sorprende esta suba. ¿Qué esperás para Ujú. los próximos días respecto al dólar? ¿Puede seguir subiendo? Bueno, yo creo que si el esquema es creíble, y así lo interpretan los operadores de mercado, los inversores, debería empezar a, digamos, a desacelerar el ritmo de suba. Eh, hay un dato es que ayer el Banco Central no compró dólares, no intervino en el mercado, y es más, algunos hasta plantean, viendo la evolución diaria de la cotización, que ha habido ventas, no del Banco Central, probablemente del Tesoro, porque hubo una presión de demanda en algún momento que se acercó mucho a la- al techo de la banda, ¿no? Entonces, eh, nuevo techo de la banda. Quiero decir, me parece que, como te decía, Mm, si el esquema es creíble, deberíamos ver que el tipo de cambio no se mueve tan rápido como se movió ayer. bien. Y respecto también a este nuevo esquema, en realidad, de subsidios, ¿no? Oficializaron qué es lo que va a Sí. ocurrir. ¿Cómo ves que esto puede llegar a impactar en las tarifas, ¿no? De la gente. Bueno, van a subir claramente, ¿no? Mm, Parte del acuerdo con el fondo también, es que el gobierno va eliminando los subsidios a los servicios públicos, a las tarifas de gas, electricidad y agua, y al transporte, por supuesto. Y esto obviamente va a impactar sobre los bolsillos y sobre el índice de precios, que ahora es importante además porque determina la evolución del techo de la banda. Con lo cual digo, me parece que vamos a tener probablemente un primer trimestre del año, hasta marzo, una tasa de inflación promedio mensual, que va a oscilar el 2% en el mejor de los casos. mm. Y esto, de alguna manera, bueno, le pone, insisto, una especie de parate al proceso de desinflación que el gobierno estaba buscando, y que con el esquema anterior había logrado apenas en 2 meses, ¿no? Allá por mayo y junio del año pasado, la inflación comenzó con 1, y después, a partir de allí, se instaló, como decíamos antes, cómodamente en el 2%. Mm. ¿Y cuánto les dio a ustedes la inflación del mes pasado? 2,5, Dos dos y y medio, medio. como la de noviembre. Con lo cual vamos a tener también un ajuste de bandas del 2,5 en febrero, ¿no? Porque la banda ajusta con la última inflación, que es la de 2 meses atrás. Ujú. Y para enero también ves que la inflación puede llegar a estar, bueno, decías un primer trimestre en el que va a oscilar en torno al 2%, pero puede Sí, rondar también este 2,5% o es desacelerando un poquito. puede ser algo menos, pero no creo que sea demasiado menos. Este nuevo esquema, insisto, le pone, más allá de los decimales, le pone un freno temporal al proceso de desinflación, que no es grave. Yo creo que el gobierno
tiene que entender que los procesos de desinflación son lentos, sobre todo cuando vos no tenés un tipo de cambio fijo, como tuviste en la convertibilidad, ¿no? Con otras condiciones y otros mundos, por supuesto. Pero dicho esto, me parece que cuando uno revisa la historia antigua ya, ¿no? De los 80 y los años 90, de países similares a la Argentina, Chile, Colombia, Perú mismo, bueno, se da cuenta que estos procesos duran años y, digamos, inflaciones de 2 dígitos han estado presentes en estos países durante algún tiempo. Bien, y pronóstico o proyección que hace el presidente de que en agosto podríamos ver que la inflación arranque con 0, ¿lo ves creíble o ves que va a faltar para eso? Bueno, yo creo que va a faltar. Sí creo que a partir de la segunda mitad del año la inflación va a, si este esquema es creíble y el gobierno sostiene, por supuesto, el superávit fiscal, que es un dato central en esta cuestión, es posible que tengamos una inflación que ya empiece con 1 y muestre señales claras a la baja. Que sea 0 lo veo realmente, te diría, prácticamente imposible. Y respecto, ahora, bueno, estamos viendo también, bueno, quita de subsidios, podemos llegar a ver algo en transporte, porque todavía hay un gran subsidio ahí. ¿Qué va a pasar con el consumo, no? Porque esto le quita ingreso disponible a la gente, ¿no? Sí, obviamente. El consumo está, te diría, partido en 2. El consumo vinculado a los bienes más básicos y bienes considerados populares está realmente complicado. Hay consumos de bienes durables que están caminando relativamente bien, digo, automotores, algo de electrodomésticos sustituyendo por la producción nacional por importada, pero en términos agregados yo no veo que sea el 2026 un año espectacular para el consumo, ¿no? La verdad que no veo, porque los dos componentes, como decís vos, el ingreso y el crédito de las familias que ya están en algún caso endeudadas y mostrando morosidades cada vez más elevadas, digamos, en algunos rubros incluso más altas que las del 2018, que fueron las más altas. Bueno, le pone un cierto freno. Y eso también condiciona, obviamente, la actividad económica, ¿no? Porque el consumo representa el 70% de la demanda agregada y es muy difícil que sean las inversiones o las exportaciones o ambas las que dinamicen, que van a crecer seguramente, pero que sean las que dinamicen mucho la actividad económica. Con lo cual, el PBI el año que viene yo creo que no va a estar creciendo más del 2,5-3%. Estamos hablando con el economista Ricardo Delgado y ya para ir terminando, respecto a esto que hablás de la morosidad de las familias, ¿por qué crees que está creciendo tanto la morosidad, ¿no? Y es que está en niveles tan elevados también en términos de los últimos años. Bueno, porque me parece que el cambio de régimen que significó el nuevo esquema económico que planteó Milei cuando asume, digamos, la gran devaluación de diciembre, la aceleración inflacionaria, hizo que, bueno, y sobre todo la segunda parte del año, en donde apareció el crédito a tasas razonables, hizo que mucha gente, digamos, ajustara, no ajustara tan rápido su nivel de consumo y mantuvo un nivel de ingreso que no era el ingreso, digamos, disponible hacia adelante, un ingreso permanente, y esto de alguna manera, digamos, hoy empieza a sentirse, ¿no? Digamos, en créditos personales, en créditos con tarjeta, insisto, son niveles que ya superan en el caso de las familias el 10% de morosidad, ¿no? Entonces, hay números que empiezan a preocupar. Y que de vuelta condicionan la capacidad del consumo para poder reaccionar a la velocidad que le gustaría al gobierno. Clarísimo. Gracias, Ricardo, por estar en Café y Negocios. Muchísimas gracias. Que tengan buen año. Buen año. Bueno, estábamos hablando con el economista Ricardo Delgado, hablamos un poquito de este nuevo esquema cambiario, también de la quita de subsidios y qué puede pasar el próximo año, ya este año en realidad, qué puede pasar en 2026 con el consumo y el PBI.